alianza. Y yo sé que ustedes están bien familiarizados con ese tema porque hace poco que ustedes están acá. Moisés sube al monte Sinaí y comienza a Dios a darle unas instrucciones a él. Instrucciones detalladas, específicas, sobre cuál sería su nuevo lugar de habitación. La palabra tabernáculo significa lugar de encuentro. Era el lugar donde él quería estar más cerca de sus hijos. Antes estaba en el monte. Ahora podemos decir que iba a rebajarse a llegar hasta el desierto, que era donde se iba a establecer ese tabernáculo, ese lugar de reunión, ese lugar de encuentro con sus hijos. En las instrucciones que Dios le dio a Moisés incluyó los materiales a utilizar para la construcción del tabernáculo, las medidas exactas, el lugar santo, debo decir del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, confección del mobiliario y utensilios para el mobiliario. El mismísimo Dios comenzó a mencionar cada detalle que había pensado incluir en su plano arquitectónico divino para su nuevo lugar de habitación. ¿Cuáles eran esos detalles? El arca del pacto, recubierta de oro puro, la tapa del arca, lugar de la expiación, los querubines de oro puro, labrados a martillo, ambos de una sola pieza, la mesa para el pan de la proposición, los utensilios especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, jarras, frascos para derramar las ofrendas líquidas, el pan de la presencia sobre la mesa para que estuviera siempre delante de Jehová, el candelabro de oro puro labrado a martillo y sus decoraciones, todo de una sola pieza. Solo para el candelabro se estima que se emplearon 34 kilos de oro puro. El altar del incienso, el lavamanos de bronce con su base en bronce, el aceite de la unción y el incienso santo. Cada uno de forma detallada. Jehová Dios fue dándole una instrucción a Moisés. Yo quiero que tú le digas a mi pueblo que traigan su ofrenda sagrada. Y quiero que le digas que me construyan un lugar donde yo quiero habitar con ellos. Resulta que este es el primer espacio que Dios diseña geográficamente o toma en consideración geográficamente para establecerse. Antes había que llegar a aquella montaña para encontrarse con Él. Ahora Él dice, no, yo voy a acercarme más a mis hijos. Porque esa es la intención de Dios siempre. Crear acceso para que nosotros nos acerquemos a Él. No alejarnos, sino que nos acerquemos a Él. Él siempre va a procurar la manera en que nosotros recibamos de Él lo que nosotros necesitamos. No necesariamente lo que nosotros queremos, pero sí lo que nosotros necesitamos. Entonces ahora vemos en Éxodo capítulo 35, verso 29, un detalle bien importante a reconocer, donde dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, diga voluntario, todos los que tengan corazón voluntarios, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hicieron, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Todos los materiales, hermanos, que se utilizaron para construir el tabernáculo se hicieron basados en la ofrenda que el pueblo había traído para que ese tabernáculo se realizara con todas las especificaciones que Dios, que el mismo Jehová Dios había establecido que se construyese. Así que ojo con esto, hermano, porque hay un principio aquí bien importante. Amén.
Y es que Israel había sido libertado por Jehová luego de 400 años de esclavitud. Cuando esta gente ya estaban acostumbrándose casi al bullying, luego de 400 y tantos años de clamor, de lloro, de sufrimiento, de esclavitud, de trabajos duros, Jehová extiende su mano y liberta a ese pueblo de la mano del faraón, del sistema que lo oprimía. Y resulta que ellos estaban bien agradecidos con lo que Jehová había hecho con ellos. Así que como ellos, primero que nada, habían saqueado un botín dentro del mismo Egipto antes de salir, ellos no solo habían recibido la libertad de Dios en términos de esclavitud, sino que llevaban un botín grande, llevaban riquezas consigo por causa de la liberación de parte de Dios. Así que ellos estaban tan agradecidos después que ellos vieron cómo el mar rojo se abrió y ellos pudieron pasar en seco, y luego ver cómo los egipcios fueron sumergidos en medio del mar para ser completamente libres. ¿Quién no se siente agradecido? ¿Quién no se siente agradecido cuando Cristo rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, de la ley del pecado que habitaba en nosotros en un pasado? Esto para todos aquellos creyentes. ¿Quién no se sentirá agradecido aquí? ¿Quién puede contener su boca de decir un gloria a Dios o un aleluya cuando sabe que Dios ha hecho algo tan poderoso en nuestra vida? Solo el hecho de pensar en la regeneración que ocurre acá de pensamiento cuando uno puede tener un encuentro genuino con Dios, ya de por sí provoca esa gratitud, ese deseo de tener un corazón voluntario. Y de hecho a eso es a lo que quiero llegar. Cada una de las ofrendas se utilizó y se empleó para crear el tabernáculo. Así que hay un principio bien importante aquí, porque la ofrenda no fue una obligación. La ofrenda no es una obligación. La ofrenda es un acto de gratitud con el cual nosotros reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos únicamente a Él. Como dice esa canción, ¿la sabes? Todo se lo debo a Él. No, yo tengo que aprovechar esta música, espérate. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Ahí está, ya cuadramos todo, aleluya. Porque es que todo se lo debemos a Él. Cada respiro que nosotros tomamos de aire fresco que no nos costó nada, fue Él quien lo creó. El pan que llega día a día a nuestras mesas, es Él el que lo provee. Él es el que nos da la salud para poder tener la oportunidad de producir con nuestras manos y llevar el sustento de nuestra casa. Pero es Él, todo proviene de Él. Entonces, en esa gratitud este pueblo trajo a tal grado que establece la palabra que Moisés tuvo que decirle: oye, están como que trayendo demasiado. Dice el capítulo 36, verso 3: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario.
Y así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces hay un detalle bien importante aquí, hermano. Dios opera en corazones voluntarios, en corazones que se sientan agradecidos, en corazones que se sientan dispuestos a hacer algo por la casa, por su tabernáculo, para ayudar en el proceso a aquellos que llegan para unirse al cuerpo en esta casa y que puedan crecer en el fundamento que se nos ha mostrado en el monte. Dios no obliga a nadie a buscarle. Dios nos da la oportunidad día tras día de poder acercarnos a Él. Pero hay un libre albedrío. Y es menester que todo aquel que en esta mañana haya llegado solamente de visita pueda entender que este principio es un principio que va a traer bendición a tu vida. Es un principio que va a traer salvación a tu vida. Si tienes un corazón dispuesto, si has llegado acá de visita en esta mañana y reconoces que este es el lugar de encuentro, yo quiero que ya de entrada sepas que Dios te ha dado un privilegio que muchos que están más ciegos que tú no han podido aprovechar en el día de hoy. Así que este es el día de salvación para tu vida. Este es el día que Él ha marcado para que tú puedas salir de Egipto, saquear el botín y poder establecer un fundamento dentro del cual tú puedas establecer el tabernáculo, el lugar de encuentro entre tú y Él. Aleluya. Esa frase fue la que me chocó y la que me martilló, pastor, en ese sumergir que tuve que hacer para que Dios trayera algo a mi corazón y que yo pudiera hablar algo que me ministrara a mí primero, que estoy aquí impartiendo esta palabra. Señor, tú no querías que se escapara ningún detalle de tu santuario. Querías que se hiciera todo exactamente como tú estabas diciéndolo. Es que hay unas instrucciones de Él. Y cuando nosotros seguimos su palabra al pie de la letra, nosotros vamos a construir en un fundamento firme. Amén. El verso número 40 del capítulo 25 dice de la siguiente forma: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios usó este recordatorio una y otra vez para instar a Moisés que siguiera al pie de la letra cada orden del plano divino, para diseñar el lugar donde habría de manifestarse el encuentro entre el cielo y la tierra. En el capítulo 26, verso 30 lo vuelve a repetir: arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Capítulo 27, verso 8: el altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal y como se mostró en el monte. Y me estuvo bien interesante. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Él le recalca algo a uno, es porque a uno se le olvidan las cosas. Digo, yo sé que aquí no hay gente que se le olviden las cosas. Aquí el único que se le olvidan las cosas soy yo. Para que tengan una idea de cuán despistado puedo ser. Por eso me ven que no me salgo mucho de aquí, porque no quiero enfocarme en lo que estoy haciendo. Recuerdo que un día fui a trabajar. Yo no tenía auto para ese tiempo. Fue una temporada en la que yo tenía un trabajo bien cerquita y yo tenía un aventón para llegar y otro aventón para llegar a casa. Pero recuerdo que mi esposa tenía un día libre. Así que dije, bueno, pues tengo transportación para ir al trabajo hoy. Usé el carro para llegar a mi trabajo. Trabajé como normalmente lo hacía todos los días. Igual cuando salí me monté con el mismo que me daba pon todos los días y llegué en el pon al trabajo de mi esposa. Y ahí fue donde me di cuenta de que había dejado el carro en el estacionamiento de mi trabajo. Porque hay veces que somos autómatas, ¿ves? Nos dejamos llevar por el momento y se olvidan detalles importantes de los cuales uno aprende que debió de haber seguido al pie de la letra, como ya está establecido lo que se estableció.
También recuerdo el momento en el que salí de casa, salí disparado bien rápido porque tenía mucha prisa para un compromiso. Y todo el mundo que me encontraba de frente se echaba a reír conmigo, pero de una manera bien graciosa. Yo no entendía, me sentía bien porque estaba disfrutando que, ¿verdad?, todos se reían conmigo. Hasta que llegué al baño, un baño público, y me doy cuenta de que tengo el zipper por allá abajo y no, todo el mundo que me miraba pues no se estaba riendo conmigo, se estaba riendo de mí. Y es para que usted pueda tener una idea de lo que puede ocurrir cuando olvidamos un detalle, un minúsculo detalle, un minúsculo momento de oración que perdamos, un minúsculo momento de palabra que podamos recibir que perdamos. Puede hacer la diferencia. Puede hacer una diferencia bien grande entre un creyente que está fundando sobre la arena y un creyente que está fundando sobre la roca. Ahora, el problema no es que olvidemos cosas, porque eso puede suceder. Nosotros somos humanos. Y cuando olvidamos algún detalle, podemos regresar desde el punto en el que nos encontremos para retomar ese diseño del cual se nos ha hablado y se ha establecido. El problema está en que, espiritualmente hablando, nosotros obviemos esos detalles y no hagamos absolutamente nada para corregirlos. Es ahí donde está el problema. Entonces me surgía a mí una pregunta que Dios me hacía y que yo te hago en esta mañana. ¿Será que ya hiciste una introspección sobre qué has olvidado? ¿Qué falta en tu vida de acuerdo al diseño que Dios trazó para que tengas un encuentro con Él? Quiero hablarte acerca de un joven rico, el cual Lucas en el capítulo 18 y verso 23 describe como un principal. Dice que le habló a Jesús y le preguntó: Jesús, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? Luego de que Cristo le recordara los mandamientos del antiguo pacto, el joven le responde en el verso 21: todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces estuve pensando que el pasaje tiene como encabezado que es un joven rico. Lucas lo describe como un principal. Entonces, si era un principal y era rico, o era uno de los de la élite religiosa del momento, o era un político, porque esos eran los únicos que en ese tiempo tenían riquezas y tenían poder posicional. Cuando Jesús le enfatiza a esa persona: mira, tienes que hacer esto, esto es lo único que tienes que hacer. Tú los conoces, conoces los mandamientos, entonces te falta una cosa. Le dijo lo que tenía que hacer: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Establece la palabra que aquel hombre se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones y se fue muy triste a partir de la propuesta de Jesús. Fíjense en qué cosa tan irónica. Este hombre se encuentra frente a Jesús, que by the way es el mismo Jesús que en cierta ocasión en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y cuando Jesús habla esta palabra, la habla en el sentido del tabernáculo. Nosotros a veces interpretamos este texto como que vamos a entrar en la salvación, y es cierto, porque entramos en la salvación a través de Jesús. Pero quiero que entiendas en esta mañana que cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, Él se refería en relación al tabernáculo. Mira, yo soy el león de la tribu de Judá,
El campamento de Judá era el que quedaba justo frente a la puerta del tabernáculo para que la gente pudiera entrar a la presencia de Dios. Entonces me llama la atención de la manera en que Jesús va directo a la necesidad de este hombre, que para mí sigo creyendo que era un líder religioso, y le hace su propuesta y le dice: pues entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y este hombre se entristece. Era conocedor de la ley. Le dijo a Jesús: todo eso yo lo he hecho desde mi juventud.